Hola y bienvenidos a Mister México. El Mister Global 2021 ha finalizado y es así como en este video conoceremos el resumen final. Sin más, comencemos. El opening fue muy agradable ya que resaltaron la cultura de la sede del concurso. Sinceramente me decepcionó muchísimo el escenario, poco espacio, poca iluminación, y la pantalla detrás de los participantes les quitaba protagonismo. Las presentadoras pésimas, esto mató el evento, haciendo notar el poco presupuesto para esta edición. Se viene la presentación de los aspirantes, esta vez en su traje nacional. Estos fueron los que más llamaron mi atención: Bolivia, República Checa, Ecuador, Francia, Indonesia, Laos, México, Nigeria, Perú, Filipinas, España, Sudáfrica, Tailandia, Estados Unidos y Vietnam. Llegó el primer recorte, no era un top 15 sino un top 17 y estos fueron los que clasificaron. Hong Kong, después de una buena preliminar el chico estaba dentro, su pasarela fuera rara pero atractiva. México, imposible que no clasificara, la mejor preliminar de la edición, luce de un buen cuerpo, su rostro transmite mucho. Venezuela, un chico no tan fuerte, feliz que Latinoamérica esté presente. Tailandia, Asia se hace presente un chico bien preparado. España, un chico que también dio una buena preliminar. Su rostro, el mejor de Europa. Nigeria, la sorpresa de la noche, imposible que después de una preliminar completamente astrofa haya clasificado. Bueno, tal vez los calcetines de la preliminar le ayudaron. Estados Unidos, un chico que realmente no me llamó mucho la atención, al menos tenía estereotipo de su nación. Perú, me alegra que el chico haya clasificado, buena preliminar. Myanmar, buen avance, sin más que decir. Corea, un chico con un buen cuerpo y rostro, su pasarela no llamó mi atención. Ecuador, uno de mí por clasificar, me alegro muchísimo, este chico tiene un cuerpo y un rostro único, me agrada que haya avanzado. India, un chico que me llamó poco la atención, muy simple y con poca energía. Laos, me alegro muchísimo su clasificación, buena preliminar. Brasil, súper emocionado por su clasificación, el cuerpo de este chico es de impacto. Indonesia, feliz por su clasificación. Asia sigue estando presente. Vietnam, un chico muy completo, sabía que no me decepcionaría. Cuba, casi muero por no verlo clasificar, el rostrazo de este chico es el mejor por las Américas. No me fue tan mal, 12 de mi top 15 estaban dentro. Nigeria le quitó el pase a Bolivia, y me sentí mal por Suiza, un chico que dio una buena preliminar. No me sorprendió que Sudáfrica y Filipinas no clasificaran, su preliminar no fueron buenas, les faltó preparación. Se llegó la presentación en traje de baño, me agradaron muchos los trajes en esta edición, los chicos se ven sexys y muestran mejor sus piernas y glúteos. Brasil, su pasarela no me llamó para nada la atención, era demasiado tosca, eso sí, buena actitud. Cuba, su pasarela fue lenta, pero con buen ritmo, su cuerpo me encantó y su rostro fue su fuerte. Ecuador, buena pasarela, un chico que sigue llamando mucho mi atención, buena presentación. Hong Kong, sigo viendo una pasarela rara, aún así me gusta mucho. India, sentí que su cuerpo estaba muy tenso, a pesar de tener buenas expresiones faciales, su nerviosismo lo traicionaron. Indonesia, bajó mucho su ritmo, me decepcionó. Corea, su rostro no transmite nada, pasarela muy tosca. Laos, me gustó mucho su movimiento de caderas. Buena actitud, ame lo que hizo al final. México, este chico llegó a robar protagonismo, buena pasarela, su actitud está al 100%. Malasia, pasarela simple, sin más que decir. Nigeria, que se sienta feliz por clasificar, 0 en pasarela y actitud. Del top 17 no pasa. Perú, el rostro de este chico me encanta, pero siendo sincero le faltó preparación, después de todo clasificó y eso me alegró mucho. España, se lució con su presentación, fue muy regio, este chico cada vez me sorprende más. Tailandia, mucho show con los brazos, no pudo controlar su cuerpo, su rostro encantador. Estados Unidos, su cuerpo me parece un poco extraño, buena pasarela, buen control de rostro. Venezuela, pasarela simple y muy tosca, ¿cuándo volveremos a ver una pasarela como la de Jordi? Una lástima, su rostro es muy llamativo. Vietnam, el chico tuvo buena pasarela, rostro muy tosco. Luego de una competencia poca reñida, México y España son los que pelean banda. Llegó el top 10 y estos fueron los que clasificaron.
Vietnam, estaba muy preparado, bienvenido al top. Cuba, imposible que no clasificara, a pesar de no ser fuerte en pasarela, tiene un rostrazo que impacta a cualquiera. México, el power de la noche, México se hace presente y su representante lo hace bien. Tailandia, un chico muy completo, sin embargo me quedo a deber. Corea, me sorprendió mucho, tiene buena pasarela, lástima que no pueda controlar las expresiones de su rostro. Venezuela, un chico con buena actitud, le faltó preparación. Brasil, me alegro que haya avanzado, este año no fue fuerte. Del top 10 no pasa. Estados Unidos, sorpresa de la noche, me sorprendió mucho verlo avanzar. España, imposible que no clasificara, un chico muy completo. Hong Kong, creí que no lo clasificarían, este chico está dando pelea a su manera, feliz por su clasificación. Inicio la presentación en traje de noche, Brasil, el chico ya no dio para más, pasarela simple y su rostro tensionado. Cuba, dando elegancia, buen ritmo de pasarela, lástima que no supo manejar su rostro. Hong Kong, me sorprendió buena pasarela, su rostro espectacular. Corea, el chico tiene buena pasarela, lástima que no pueda manejar mejor su rostro. México, sigue dando pelea, México tiene su pase al top 5. España, el chico tiene buena pasarela, desafortunadamente el traje le quedó grande, esperemos si esto no le impida llegar al top 5. Tailandia, el chico sigue decepcionando, pésima pasarela, pésimo control del rostro, espero y la organización no lo meta al top 5. Estados Unidos, el chico fue dinámico, me gusta su pasarela. Este chico me sorprendió. Venezuela, pasarela básica, eso sí, buen control de rostro. Vietnam, ame el traje de este chico, es diferente y elegante, le metió mucho contoneo a su pasarela, su rostro sigue sin gustarme. México, España, Hong Kong, Cuba y Estados Unidos fueron los más destacados. Llega el Mr. Global 2019, por la pandemia no pudo hacer mucho durante su estancia, al menos ya está en la historia como Mr. Global. Se vino el top 5, estos fueron los que clasificaron. Vietnam, a pesar de sus tropiezos el chico está en el top. Venezuela, me sorprendió mucho verlo en el top, hubieron chicos mejores, el peso de banda se hizo presente. México, cerca de conseguir la banda, quien no lo tenía en el top 5, está perdido. Corea, Asia se hace presente, la organización a fuerza quiere hacer presente a Asia, aunque lo metieron el chico está lejos de esa banda. España, casi muero, temía que clasificaran a Tailandia. Y es así como Venezuela y Corea les quitan el pase a Cuba y Hong Kong, solo espero no le den la banda a Corea. Se vinieron las preguntas y esto fueron lo que contestaron. Vietnam, el chico uso traductor, fue una pregunta normal y simple. Venezuela, el chico respondió en inglés, se notaba su bajo conocimiento en el idioma, me sorprendió no ver traductor. México, México cae ante el mundo, el chico cambia todo y habla que se siente orgulloso de ser mexicano y latino. ¿Acaso los latinos sufrieron desigualdad por parte de la organización? Corea, una respuesta coherente, buen inglés, ahora sé por qué llego tan lejos. España, el chico respondió en inglés, no sé si soy yo el chico ya tenía la respuesta practicada. Si ganaran por preguntas estos así los colocaría. Cuarto finalista, México. Tercer finalista, Vietnam. Segundo finalista, Venezuela. Primer finalista, Corea. Ganador, España. Así decidió la organización. Cuarto finalista, México. Tercer finalista, Venezuela. Segundo finalista, Corea. Primer finalista, Vietnam. Ganador, España. Luego de la caída de México, España tenía la banda segura. Sigo con la duda de por qué no brindaron traductor a los hispanos, siendo 3, pienso que la organización no fue igualitaria. México fue valiente al quitarse la banda y exponer a la organización. Felicidades Lucas, tu desempeño fue excelente. Sabemos que la organización no supo aprovechar tu potencial, éxito en tus nuevos proyectos. Y esto ha sido todo por este video, síguenos en Instagram como Mr. México. Hasta pronto.